Bueno, primeramente saludarles de manera cordial. Mi nombre es Sharon Chantal Tinteri Pérez, el de mi compañera es Almidón Pérez Odalí, y en esta oportunidad vamos a estar respondiendo 5 preguntas sobre el tema de la corrupción. ¿Cuándo entiendes tú se da una corrupción? La corrupción es el abuso de los recursos públicos que se benefician algunas u otras personas o en grupos que involucra explícitamente el poder y la política al sector público y al privado y sus efectos en políticas, en las instituciones y el progreso del país. ¿Cuáles son los elementos que diferencian los diversos tipos de corrupción? Bueno, las modalidades con las que se da una corrupción son las diferentes personas que participan en dichos delitos, como la corrupción administrativa, la corrupción política, la corrupción económica, entre otros, que de alguna u otra manera esto nos sirve para distinguir los diversos modos de corrupción. ¿Cuáles aspectos son comunes en torno a las diferentes prácticas de la corrupción? La corrupción es aquel que atenta contra la administración de las organizaciones, las cuales se diferencian en las siguientes. El abuso de autoridad. El abuso de autoridad es el uso ilegal, injusto o excesivo de poder de autoridad por parte de una persona con una posición de autoridad. El cobro indebido. El cobro indebido es aquel pago o cargo que se realiza y que no corresponde con lo acordado o establecido en un contrato o acuerdo. Malversación de fondos. La malversación de fondos es un delito que se realiza indebidamente de los fondos de cargos para fines personales o para beneficiar a otras personas. Nombramiento o aceptación ilegal de cargo. La aceptación ilegal de cargo o nombramiento es un delito que se produce en muchas personas cuando acepta un cargo o posición que sabiendo que no cumple con los requisitos legales, lo acepta. Tráfico de influencias. El tráfico de influencias se refiere al comercio ilegal con el propósito de hacer daño a otras personas. Es una actividad ilegal peligrosa que puede tener graves consecuencias. Bueno, en la pregunta número 4 nos dice que pongamos ejemplos de corrupción. Como pueden ver, en la diapositiva hay 4 ejemplos que hemos colocado de la corrupción. Por ejemplo, un juez que se puede influir en otros por la amistad que ambos tienen para que dicte una sentencia estaría siendo la clase de corrupción por tráfico de influencias. No está siendo justo, no está siendo honesto. Al contrario, esa persona está siendo corrupta y dejándose llevar por los lazos de amistad o diverso tipo de influencias que tiene para ejercer sobre las demás personas. Lo siguiente que tenemos es cuando un policía armado o militar obtenga dinero para dejar pasar por barricada. Muchos lo conocen, muchos saben que las famosas coimas, ¿no? Bueno, es un cobro indebido. Si un trabajador no devuelve, la computadora de la empresa o tras termina su empleo y no los objetos que le dan esta persona no los devuelve a la empresa, lo que se debería hacer porque eso es un bien de la empresa, no nos pertenece. Esta persona está cometiendo malversación, ¿no? También, como último, tenemos declarar menos salarios del que realmente se gana y ocultamiento de bienes. Esto es, de cierta manera, obviamente corrupta porque no pagamos impuestos que se deberían dar, la verdad.
pregunta número 5 nos menciona el último caso de corrupción que te enteraste. En el caso mío, no soy mucho de ver noticias, pero a mi manera el caso que más me ha llamado la atención es en el Perú el caso Lavallato. Como creo que algunas personas lo han conocido o han oído algo de él. Por el caso de Lavallato se conoce que en el Perú se involucran diversas empresas, muchas empresas acusadas de pagar coimas a los funcionarios públicos para ganar licitaciones de obras públicas. Por ejemplo, ahí está atacando en la empresa Odebrecht, OAS, Camargo, Correa, Andrade Gutiérrez. Bueno, ese es el caso que yo he conocido, me ha llamado bastante la atención y es el que yo más conocimiento tengo, ¿no? Sobre la corrupción en mi país. Gracias.